Voy a grabar también yo, 29 de septiembre, literatura latina. Estábamos Profesor, entonces, ¿sí? no subió la segunda parte de la última clase del 25 de septiembre. No sé si porque no la tiene o porque se olvidó. ¿Cómo no entendí? La segunda parte de la clase del 25 de septiembre, la grabación. Ah, no, porque se hizo una Ah, sola clase, todos juntos. que era cortita, esa nomás. Claro, fue un poquito, se hizo un solo módulo un poquito más largo. Perfecto. Gracias. Así que por eso. Va, compartir. Ahí sí. Tú estabas la vez pasada, ¿no? ¿Yo? No estuve, profesor. Ah, ya. Ya, entonces es importante esa clase, sí, porque ahí empezamos con la Eneida y comentamos, pero esa está. Sería la del 25, sí. Perdón, Eh, profesor, vengo saliendo de una conversación con mi asesor académico. ya, ya. Eh, no, queríamos preguntarte si tú, pero ahora mejor te lo preguntamos después cuando haya más personas, porque era sobre el trabajo, sobre el calendario de los trabajos y esas cosas. Sí, claro. Ahí lo podemos conversar al final, esperando también que haya más personas. Mm, Bien, no vamos a recapitular lo del problema porque si no, no vamos a avanzar ahora. Partamos directamente, entonces, ¿qué tal mole de esfuerzos y dolores? Bueno, el traductor le agrega un poquito, ¿eh? Simplemente dice en latín, tante molis erat romanam condere gentem. Literalmente, de tan grande mole, de tan cantidad, de tanto peso, era fundar el pueblo romano. Y se refiere al hecho que por qué Eneas con sus compañeros tuvo que padecer tantos males, tener tanta paciencia, tanta virtud. No, todo eso era, en definitiva, una prueba, ¿no? Porque tan importante era fundar el pueblo romano. Se exigía entonces una prueba. Eso es muy importante porque es como que enfoca todo lo que hace Eneas, ¿no? En como una gran prueba que debe superar en todo este viaje primero, el viaje por el Mediterráneo hasta llegar al Lacio después de tantas peripecias y después la guerra que tiene que enfrentar en Italia con los pueblos itálicos, ¿no? En estas dos partes, Virgilio está imitando cada uno de los poemas homéricos, ¿no? La Odisea en la parte de los viajes, ¿no? Y después la Ilíada en la parte de la guerra en Italia. Bien, y aquí parte entonces directamente la narración, pero no del comienzo, él parte como en la mitad, o sea, en la mitad del viaje. Ellos van en la mitad del viaje, estamos entonces en la mitad del Mediterráneo, en lo que se llama el Canal de Sicilia, o sea, están pasando por el sur de Sicilia, entre Sicilia y África, porque es muy peligroso pasar por el estrecho, ahí tuvieron una mala experiencia también, como ya también Ulises, ¿no? Es muy peligroso el estrecho de Messina, que digamos, entre Italia y Calabria, perdón, entre Italia y Sicilia, y entonces hay que dar la vuelta, como por el sur de Sicilia, para después devolverse hacia el norte. Pero justo ahí naufragan, o sea, naufragan entre Sicilia y África, y eso, entonces el mar los devuelve hacia el lado africano. Y eso les da entonces la ocasión para toda la aventura africana en la ciudad de Cartago, donde se van a encontrar con Dido. Partamos entonces de ahí, pero partamos con el castellano por ahora. No sé si quiere partir el mismo Carlos. Bueno, vamos. Entonces, cerca aún de Sicilia, mar adentro, largaban el velamen, y gozosos la espuma hendía con las fuertes proas,
Cuando Juno al rencor despierta siempre, la eterna herida desbocando exclama: con que vencida yo, con que no puedo lejos de Italia echar al rey troyano, me ha puesto veto helado, pero Palas pudo, ella sí, quemar la flota argiva y hundirla, por la culpa de uno solo, por el loco desmán de Áyax de Oileo. Ella desde la nube lanza el rayo, navíos desbarata, olas agolpa. A él, fulminado, el cuerpo echando llamas, lo arrebata en un vórtice y lo fija sobre enhiesto peñón. Y yo, que reina de dioses me presento, yo, la hermana y la esposa de Jove, tantos años estoy en guerra contra un pueblo solo. ¿Y quién habrá de hoy más que humilde adore los quereres de Juno, o que con súplicas y con dones venere sus altares? Así la hoguera a su pecho atiza y parte para Eolia, de nublados solar nativo y de austros iracundos. Allí su rey Eolo, en antro inmenso, vientos rebeldes, huracanes roncos, imperioso recluye, refrenándolos en severa prisión. Ellos se indignan, cunde enorme murmullo bajo el monte cuando en torno a la valla inquietos braman. Desde su alta mansión los rige Eolo, quebrando bríos y ablandando furias. Si no, tierras y mar y el mismo cielo en su ímpetu barrieran por los aires. Por este riesgo el Padre Omnipotente los mantiene encobados en tinieblas, con una cumbre encima, y Rey les puso que, según pacto, por mandato expreso, les tuviera el rendaje o lo soltara. Ante él se abaja ante los ruegos Juno, Eolo, el padre de los dioses y hombres, por algo a ti concede que apacigües o revuelvas las olas con el viento. Un pueblo mi enemigo el Ponto cruza, a Italia transportando las reliquias de Ilión vencida y sus vencidos dioses. De tus vientos encrespa la violencia, anega y hunde naves, siembra náufragos por el mar, y la flota desparrama. Tengo 14 primorosas ninfas, la más bella de todas, de Iopea, en estable connubio te la entrego. Será tu premio, y a ti siempre unida, te hará padre feliz de hermosa prole. Responde Olo: oh reina, a ti te incumbe definir tus deseos, lo que mandes es privilegio mío ejecutarlo. Cuanto tengo de rey, a ti te lo debo, a ti debo el favor que me obtuviste de Jove omnipotente, a ti el sentarme a las divinas mesas, a ti el mando que ejerzo sobre nubes y huracanes. Sin más, con la contera del tridente del hueco monte bate el flanco. Al punto, cual cerrando escuadrón, por la abertura se abalanzan los vientos y las tierras arrollan a su paso. Ya han caído de pecho al mar y desde su hondo asiento a una lo revuelven Euro y Noto y Ábrego, tormentoso, que al fin vuelcan montes de oleaje a las distantes costas. Claman los hombres y las jarcias crujen. Cielo y luz de los ojos de los teucros arrebosan las nubes. Sobre el Ponto se tiende negra noche. El éter truena, deslumbra el rayo de continuo y todo hace sentir el paso de la muerte. Hielo mortal a Eneas paraliza, lanza un gemido al cielo, las dos manos tiende y, dichosos, clama, oh sí, dichosos 1000 veces los que, a vista de sus padres de Troya ante los muros, consiguieron la vida fenecer. Oh gran Tídida, campeón de los griegos por tu diestra, ¿por qué no morí yo? ¿Por qué en los campos de Ilión no sucumbí, donde cayeron postrado Héctor, terrible por Aquiles? Postrado Sarpedón, y entre sus ondas arrebataba y revolvía el Simois, tantos yelmos y escudos, tantos héroes. ¿Continúo? No, quizás podría alguien resumir qué pasó hasta aquí. Te hice leer más porque esta parte es fácil. Es una narración bastante fácil. Bueno, ¿de qué se trata en general? Sin tanto detalle, pero ¿qué está sucediendo? Quizás podría resumirlo María José. Me perdí un poco porque estaba buscando en el PDF, pero puede ser que Eneas está yéndose de Troya. ¿Está yéndose de? ¿De Troya? No entendí. ¿De dónde? De Troya. Ah, no estamos en Troya, no. Estamos en Sicilia. Estamos en Sicilia. Estamos como en la mitad del viaje. ¿Cómo? Pero está leyendo ¿qué PDF de los que mandó? ¿El en verso en castellano o el de letras universales?
No, el de... estamos leyendo el archivo ese que mandé al comienzo. Ese que ¿El tiene... de Espinosa Poli? Claro, o sea, Espinosa Polit, Ah, siempre la versión es la de Espinosa Polit, pero son distintas ah, ediciones. La que les mandé ah, después, la última que les mandé, esa tiene solamente el castellano y tiene notas. En cambio, la antigua que mandé al comienzo es la que tiene solamente el texto sin notas, pero tiene el texto latino, que de vez en cuando lo vamos a ver. Entonces, ese es, nada. pero lo ves en pantalla, ¿no? Es el que tenemos aquí en pantalla, que tiene los versos latinos abajo y el castellano arriba. O si no, Victoria podría resumir. ¿Qué pasa en esta escena inicial? Mm, ¿Se entiende algo? ¿Se entiende el castellano o es difícil? un pelito, Un pelito, ya. Pero ¿se entiende más o menos de qué se trata? un poco sí, más o menos. ¿O es como que hubiera leído en otro idioma? Cuando quiera pasamos al latín. No, pero también es culpa mía, yo leí muy rápido, es cierto. ¿Muy rápido? No, no creo, ¿No? no. Ah, ya. O si no, Carlos mismo, ¿tú nos podrías resumir? Bueno, No, lo no que acaba todos de los pasar es, detalles, sino más o menos la escena. ¿Cuál es la escena general? bueno, Juno, está enojada con Eneas y recurre a Eolo, dios de los vientos, para que arrecie el mar y haga hundir la flota de Eneas. Claro, o sea, la escena que él quiere retratar es este naufragio, pero primero lo quiere preparar con esta como acción divina, ¿no? Detrás de lo que pasa siempre está como la acción divina. Entonces aparece primero Hera en esta conversación con Eolo, ¿no? Ella le va a pedir, él le dice que ella es la reina, puede mandar lo que quiera, ¿no? Y entonces Eolo desencadena los vientos y se produce una tempestad, y entonces Eneas quisiera haberse muerto en Troya, ¿no? Ojalá nos hubiéramos muerto en Troya. ¿Por qué no morimos allá, ¿no? Ante los muros como tantos valientes en la batalla? En cambio ahora tenemos que morir como de una manera tan fea, ¿no? Ese como muy en resumen la escena inicial. No son muchas, bueno, aquí él quiere dejar claro como la continuidad con los poemas homéricos, ¿no? O sea, las acciones de los, digamos, están estos dioses como a la manera homérica, ¿no? Muy antropomorfos, que están detrás de las acciones humanas. No, no será tan insistido este tema dentro de la Eneida, pero sirve para mantener como el género literario también homérico. Como lo explicamos y lo vamos a seguir explicando, Virgilio piensa mostrar más bien como una fase más avanzada de la teología en que estos dioses ya tienden un poco a desdibujarse, ¿no? O sea, no son creídos por él de manera tan literal como lo podía creer un griego de la época homérica. Tienden más bien a ser reinterpretados como símbolos, a la manera como lo había reinterpretado la filosofía griega, ¿no? Sobre todo la filosofía estoica. Los muchos dioses del panteón representan como diferentes fuerzas o potencias de la naturaleza, de la realidad, que son transmitidos bajo alegoría, o sea, se reinterpretan alegóricamente, ¿no? Pero en el relato de la Eneida aparecen tal cual, digamos, uno puede tomarlo también según el tipo de público, ¿no? Un tipo de público más culto lo puede tomar en sentido más alegórico, y un tipo de público más popular puede tomarlo en un sentido más literal, de manera que sirven para varios niveles. Bien. ¿Quieres seguir, María José, con la lectura? Sí, Tal gemía. tal gemía, en silbante turbonada, de frente el alquilón hiere la vela y hasta el cielo alza el mar. Trízanse remos, la dea hacia la proa y el costado
presenta el maretazo. Sobreviene súbdito un monte de agua, abrupta mole. De las naves, en lo alto de la onda cuelgan unas, ven otras al abrirse rugiente cima el fondo del abismo. Juntos hierven el mar y las arenas. A tres sorprende el noto y las revuelve contra peñas ocultas, que los ítalos llaman aras, escollos a flor de agua. En otras tres, horror, se ensaña el euro, y de alta mar las lanzas a unos bajíos, donde en cerco de arenas se barrancan. Sobre una que montaba el fiel Orontes con sus licios, revienta y se desploma, vertical en la proa, inmenso el ponto. Y Eneas mira el timonel lanzado de cabeza en la mar. 3 vueltas rápidas da allí mismo el navío y lo sepulta el vórtice voraz. Vence cual surgen unos pocos nadando en la revuelta extensión de las aguas, entre vigas y armas que flotan sobre el mar y restos de tesoros de Ilión. Ya la tormenta rinde la fuerte nave de Ilioneo, la de Acates, la de Abas, la de Aletes. Al partirse en los flancos, las junturas todas se van abriendo y dando paso a la invasión de las hostiles aguas. Sintió Neptuno en tanto el sordo estruendo con que por la galerna el mar bullía, y el flujo extraño de las quietas aguas sorbidas del profundo. El grave enojo de lo alto atalayando, disimula y alza sereno el rostro entre las olas. Dispersa mira a la derecha escuadra, y a Eneas y a sus teucros oprimidos, al desplomarse el cielo sobre el ponto. Entiende el dios las alevosas iras de su hermana, y al Céfiro y al Euro mandando presentarse hacia Prostrofa. Tanto orgullo os inspira vuestra alcurnia, que sin mi anuencia os atrevéis, oh vientos, a trastornarlo y revolverlo todo, y armar tal confusión. Ah, yo os lo juro, mas antes es poner el mar en calma. Otro nuevo desmán y os escarmiento, fuera, y a vuestro rey llevad mi dicho. No es el reino del mar herencia suya, ni el terrible tridente, sino mía. Rey él en sus enormes farallones. Euro, vuestra mansión, en ella ostente Eolo su poder, y allí encerrados en su cárcel los vientos reine y mande. Dijo, y de una palabra los hervores de la furia marina al punto aplaca, barre las nubes y devuelve al día. Sobre una áspera roca hacían fuerza Simóteo y Tritón, desencallando maltrechas naves. Pasa y las desprende con su tridente el dios, las vastas sirtes abiertas deja. El mar hinchado alisa y lo cruza y recruza, alzando apenas con ruedas voladoras las espumas. Y como en urbe populosa estalla repentino motín, del vulgo innoble desátanse las iras, raudas vuelven teas y piedras que el furor reparte. De pronto, a vista de la plebe surge un varón grave, con ganados méritos de virtud y bondad. Cercáronle todos, callan y escuchan, y él los pechos rudos con razones orienta y emblandece. Así cae el estruendo del oleaje al darle una mirada al dios, que lleva bajo el azul sin nube sus corceles, suelto el rendaje en dóciles revuelos. Agotados, procuran los de Eneas dar en la plaza. Para que no sea demasiado, aquí Victoria podría resumirnos un poco. Toda esta parte la estamos leyendo un poco rápido porque no es difícil, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? No sé cómo resumirlo. ¿Pero se entiende más o menos o es como que no se entiende nada? Es que yo no lo entendí, pero creo que se entiende. ¿Eh? No lo entendí muy bien yo. Pero ¿Puedo, no profesor? la pregunta es, ¿no lo entendiste muy bien o no se entiende nada al leer? María José, ¿se entiende o no se entiende? Porque Sí. la pregunta importante, si no lo entienden,
Entonces, no, se entiende. tienen que dedicarle tiempo para leerlo con mucha calma, releerlo. Si les cuesta mucho entender, significa que lo tienen que leer entonces varias veces, con mucha atención, tratando de reconstruir la sintaxis. Si no lo entienden a la primera, porque no es como el castellano hablado en prosa, es un lenguaje que si uno no tiene costumbre, por eso la pregunta es, ¿tienen costumbre? ¿Lo entienden? Si no lo entienden, significa que hay que dedicarle mucho más tiempo. O si no, es como leer en turco. Hay que leerlo entonces tienen que prepararlo mucho más, ¿no? Si no lo entienden, tienen que tener cuidado porque aquí puede haber mucha diferencia como de niveles de comprensión lectora de eso. Eso no es un texto en prosa, ¿no? Entonces, lo digo porque si no están entendiendo lo que dice, hay que ponerle tiempo sobre todo, ¿no? Leerlo con calma, prepararlo más. María José, ¿se entiende? Sí, lo que leí por lo menos, o sea, hay cosas que se me escapan porque no sé muy bien qué son teucros y esas cosas, pero en líneas generales, Neptuno se enoja con Juno porque está como atribuyéndose cosas que no puede hacer Mm, sí, y como que Neptuno es el dios del mar, ¿no? sí. Claro, primero que Entonces, todo asegurarse que conozcan los personajes, ¿no? Porque aquí obviamente estos son personajes que el autor da por conocidos. Neptuno, Poseidón, ¿no? Es el dios del mar. Se enoja ¿con quién? con Juno, Con Juno y también con Eolo. con Eolo, porque dice, esta es competencia mía y no de ustedes. Entonces, no pueden venir aquí a revolverme el mar sin mi permiso, ¿no? Entonces va a calmar la tempestad y salvar a Eneas y a sus hombres. Va a calmar la tempestad. Y aquí hay la comparación, es bastante interesante, ¿no? ¿Con qué lo compara? ¿Te fijaste que hay una comparación bastante compleja y bastante sui generis? Porque normalmente son los acontecimientos naturales que son explicados, o sea, perdón, que explican acciones humanas. Cuando uno lee, por ejemplo, la Ilíada, ¿no? Hay una acción, por ejemplo, bélica, y Homero hace una comparación explicando, diciendo, tal como el león en la selva, etcétera, etcétera, pues, mata a las ciervas, ¿no? Así Aquiles mataba a los troyanos, ¿no? O sea, la naturaleza sirve para términos de comparación para explicar las acciones humanas. Pero aquí Virgilio introduce una variación, algo que uno no encuentra en Homero. Lo que está pasando es un evento natural, la tempestad, y él lo explica mediante una comparación humana, ¿no? ¿Y cuál es esta comparación? Es como esa tempestad es como un motín, ¿no? Como en urbe populosa estalla repentino motín, del vulgo innoble desátanse las iras raudas, vuelan teas y piedras que el furor reparte. De pronto a vista de la plebe surge un varón grave con ganados méritos de virtud y bondad. No, Neptuno es comparado como a un hombre anciano, con méritos, etcétera, con mucha virtud, y la palabra de este hombre logra calmar los ánimos, ¿no? Evidentemente que Virgilio tiene en mente muchos de estos episodios en las luchas sociales, ¿no? Políticas romanas, ¿no? Donde siempre hay alguien, por ejemplo, en la narración de Tito Livio, de los historiadores romanos, que sale a hacer un discurso, ¿no? Un hombre que es capaz como de poner de acuerdo las distintas clases sociales, ¿no? Tiene en mente sobre todo las antiguas luchas entre patricios y plebeyos, ¿no? La secesión del Monte Sacro, etcétera, esos antiguos episodios de luchas sociales. Siempre en el trasfondo está la historia,
siempre, digamos, él sabe que el lector romano tiene familiaridad con eso. ¿No? Y todos entonces callan y escuchan, ¿no? Y finalmente con razones es capaz de hablar, etcétera, de emblandecer los corazones y orientar toda la sociedad, ¿no? Bien, sigue nomás Victoria. Entonces aquí ellos finalmente desembarcan, ¿no? Logran, como el mar se calma, logran finalmente desembarcar en África. De acá, agotados. Agotados, procuran los de Eneas dar en la plaza más cercana y tuercen hacia Libia. En un sitio solitario, se forma una ensenada en que una isla completa el puerto al proyectar sus flancos. Los tumbos de alta mar en ellos rompen y en ondeo resurten de amplios rizos. A un lado y otro, desde tierra avanzan dos macizos roqueños que terminan en escollos que amagan a las nubes. A sus pies, manso lago, el mar se tiende, silencioso y seguro. Como fondo, mecen los cambiantes de una selva desde arriba. El boscaje, negras sombras vierten sobre las aguas. Una gruta bajo la ceja de las rocas se abre, haciendo frente al puerto. Allí, agua dulce brota en 3 caños en la viva peña, apropiada mansión para las ninfas. Puerto tan quieto que las naves mútilas ni amarras necesitan, ni que el ancla con su corvo mordisco las aferre. Allí con 7 naves, restos únicos de lo que fue su flota, surge Eneas. Saltan en tierra y con fervor de náufragos, gozosos al pisar la arena ansiada, en ella tienden los cansados miembros por las sales del mar entumecidos. Acates, el primero, una centella del pedernal arranca y la recoge fuego entre secas hojas. Va cebándolo en torno hasta que prende, airosa y firme. En el árido pábulo la llama. Al verla, aunque cansados de la vida, saca la gente el averiado trigo y aparejados de seres y se apresta a tostarlo en la lumbre y a molerlo. En tanto, Eneas el peñón domina, y desde allí la vista largamente pasea por el mar. Tal vez asome algo que pueda ser Anteo o Capis, o algún frigio birreme, alguna popa en que luzca el escudo de Caico. Nave en la mar ninguna, en cambio, avista cruzando el arenal 3 grandes ciervos seguidos de sus dóciles rebaños. Larga hilera que pase en la hondonada. Se afianza ágil empuña arco y setas que portaba a su vera el fiel Acates, y primeros derriba a los 3 nobles guías de Arbórea, cornamente erguida. Luego tira al montón y los revuelve sin tregua, disparando entre la fronda hasta que logra en tierra haber tendido 7 cuerpos ingentes y al de naves su número igualar. Retorna al puerto y entre todos la presa distribuye, como también las ánforas de vino que afable en la partida de Trinacria les dieron al héroe Acestes. Hondo y grave así conforta sus dolidos pechos. Oh compañeros, que desde antes juntos hemos sabido que es dolor, oh amigos, hechos a esta prueba más crueles. De esta también nos dará Dios dichoso término, que no llegáis la torva Escila y a rebramar de sus tronantes rocas, y al riscal no arrostraréis de los cíclopes, ánimo y desechad tristes recelos. Tal vez un día nos dará dulzura recordar el dolor, sorteando azares y riesgos 1000 de nuestra suerte dura. Vamos al Lacio, donde el hado ofrece darnos mansión de paz. Allí su reino podrá ver Troya resurgir. Guardaos para días felices que os esperan. Calla, y enfermo de abrumada angustia, finge esperanza en el rostro y en el pecho comprime a solas su dolor profundo. Ellos en tanto aprestan la faena. Aquí podemos hacer terminar una primera escena. Carlos, resumen. Bueno, ya calmada la tempestad, se dirigen hacia Lidia, en África, encuentran un puerto seguro, muy tranquilo, desembarcan en él y se encargan de conseguir pertrechos para poder mantenerse en su estadía. Eneas
intenta subirle el ánimo a su tripulación, que está desanimada, pero en realidad está haciendo un papel un poco artificial porque él mismo tampoco tiene mucha esperanza. Sí, 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 claro. Aquí en esta parte lo más importante es este discurso que hace Eneas, ¿no? ¿Cómo los conforta? Comparándolos con la Odisea. Sí, sí. ¿En qué sentido? Bueno, le recuerda, o sea, no sé si es parte de la historia que ellos se enfrentaron a Escila y a los cíclopes, pero de Claro, alguna manera le está diciendo, miren todos los peligros por los que pasamos y hemos llegado hasta acá. Seguramente vamos a poder hacerlo bien en el futuro. claro, claro. Sale de nuevo uno de los temas clave que habíamos mencionado al comienzo, el tema de Pero, el tema de la providencia, ¿no? Seguramente un Dios nos librará de eso. Un día nos dará dulzura recordar el dolor, ¿no? Desechad tristes recelos. Sorteando azares y riesgos mil de nuestra suerte dura, vamos al lacio, ¿no? Entonces, este es como el elemento clave. ¿Cuál es el elemento clave por el que se tienen que animar? Porque los dioses están con ellos. Claro, están con ellos Para llegar a puerto, o sea, para poder establecerse como una nueva nación. Los claro, dioses donde el hado resurgir Troya. finge darnos mansión de paz, ¿no? O sea, claro, todo es, no tienen que dudar, tienen que tener fe, en otras palabras, porque todo este viaje no es simplemente un viaje cualquiera, ¿no? Sino que tiene un fin bien preciso. El hado, que en realidad aquí quiere decir la providencia, tiene, digamos, un plan bien preciso. Ellos van al Lacio, donde su reino podrá ver Troya resurgir. Bueno, después se va a ir aclarando que en realidad no es que simplemente resurja eh, el reino de Troya, porque es algo mucho más que eso, ¿no? Pero ahora lo dice en forma menor, como Eneas, como resurgir el reino de Troya. Pero muy rápidamente en este mismo libro, Virgilio se preocupará de demostrar que es algo bastante más que eso. Por eso ahora pronto nos encontraremos con una explicación mucho más amplia de esto. Este inicio, bueno, es muy homérico, y en realidad recuerda mucho a la Odisea, ¿no? El viaje a la Odisea, quizás es la parte que más recuerda, obviamente la Odisea, el naufragio, el llegar a la tierra, el cazar el animal, todo es descrito con bastante, eh, como quizás con bastante largo, ¿no? Como al estilo homérico. Pero evidentemente dentro de ese estilo homérico están los elementos que son en cambio propios de las ideas virgilianas, que en la Odisea no están, ¿no? Entonces son otros, o sea, dentro de la homericidad del relato, que es bastante evidente acá, en realidad los temas éticos son distintos. Sigue bastante homérica también esta parte, la voy a resumir ahora yo para que alcancemos a llegar a la parte que yo les decía, donde se explica más este asunto del plan que los espera. Hace entonces una descripción bastante larga, estilo homérico, del festín. Empiezan a preparar la carne, no la cortan, después duermen tendidos, descansan en el césped. Empiezan a evocar a los compañeros perdidos, no saben si están vivos o muertos, no saben si buscarlos o empezar a llorarlos como difuntos. Y finalmente, terminada esa escena, entra en escena Júpiter con Venus, entran en escena otros dioses, ¿no? Venus, que es hija de Júpiter. Ya terminaba el treno. ¿Qué es el treno? Pregunto las palabras cuando sospecho que pueden no conocerlas. ¿Alguien sabe qué es el treno?
Ni siquiera sé si existe en castellano o si el traductor simplemente lo pasa aquí del latín, porque en latín pone la palabra. Sí existe. ¿Ah? Sí existe. ¿Existe? Existe. ¿Qué significa? Sí. Canto fúnebre. Canto fúnebre. En realidad es una palabra griega. Trenos. Significa canto fúnebre. O sea, terminado el canto fúnebre por los dispersos que piensan que están muertos, de pronto aparece Júpiter. Retomemos de aquí. Cuando ya terminaba el treno, ¿a quién le toca leer? ¿A quizás Valentina? ¿No? ¿Para leer? Ah, sí. Sí. Aquí, donde dice ya terminaba el treno, ¿se ve en pantalla? Sí. Bien. Ya, pero lo va a leer de lo que puso usted porque lo busqué en el PDF y me perdí. Ya terminaba el treno cuando Júpiter, contemplando de lo alto del Epíreo los mares con sus velas y la tierra con sus playas y pueblos, se detiene y desde allí la vista atento clava en los reinos de Lidia. Hondos cuidados en su pecho revuelve entonces Venus. Se le acerca atristada y en los ojos brilladores el llanto. Oh tú, le dice, que con eterno imperio el mundo guías y a dioses y hombres fulminando aterras. ¿Qué crimen tan atroz ha cometido mi Eneas contra ti? Que los troyanos para que tantos duelos hoy culminen con ver que el orbe entero se les cierra por ser su meta Italia, y sin embargo, ¿no son ellos el tronco que un día brotarán los romanos, la progenie que, retoño de Teucro, a su dominio sujetará los mares y las tierras, dueña del mundo? Así lo prometiste. ¿Quién te movió de tu sentencia, oh Padre, del quebranto de Troya, y de sus ruinas mi consuelo? Ese fue ver resarcidos. 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 Ahí está. Hados adversos con felices hados, mas ahora la suerte se encarniza en hombres que ha abatido la desgracia. ¿No pondrás fin, gran rey, a sus trabajos? Burlar pudo Antenor la hueste griega y entrar a lo más hondo del Ilírico. Indemne por los reinos de Liburnia, aún la fuente sorteando del Timavo, donde por 9 bocas con retumbo del monte su onda vierte, mar sonante que la campiña nega. Allí el asiento pudo fijar de Padua a su estirpe, dejar el nombre y el blasón de Troya. Hoy, en cumplida paz, allí descansa, y nosotros, tu sangre, a quien consientes la entrada al alto cielo, hundida vemos, oh dolor, nuestra flota. Y, por intrigas, por iras de una diosa, de una sola, lejos de Italia se nos lanza. En este el galardón a la piedad y el cetro perdido en Troya, así nos restituyes. Sonríe el padre de los dioses y hombres, vuelto a la hija de el rostro placentero. Espera, que aquí entonces empieza el discurso de Júpiter. Quizás alguien puede resumir lo que dijo aquí Venus, ¿no? Victoria. Que profesor, cuando alguien más está leyendo, yo me pierdo. ¿Te pierdes? Ya. Sí. Hagamos un pequeño ejercicio ahora. Lee un pedacito. ¿Saben cuál es un ejercicio que puede ser útil hacer? Hacer como la versión en prosa. No sé si hicieron eso alguna vez. Versión en prosa. Hagámoslo ahora un ratito, porque es importante que tomen conciencia de si pueden traducir esto a prosa.
O sea, porque el castellano tiene un cierto orden de las palabras, ¿no? Pero en poesía este orden cambia. No cambia demasiado como no es como en latín que cambia radicalmente, pero en castellano también un poco cambia, ¿no? Y entonces es importante como hacer el ejercicio mental de reordenar las palabras. No hay que cambiar las palabras, ¿no? Salvo que sean palabras difíciles. Pero la mayoría de las palabras no son difíciles, entonces el ejercicio consiste en reordenarlas. Hagamos un rápido ejercicio ahora, antes, porque no vamos a explicar todo eso ahora antes del recreo, porque vamos a hacer ahora un pequeño recreo, pero para hacer un breve ejercicio de eso, lee una frase cualquiera, a ver cuál puede ser. O de donde dice, o tú, lee esta frase de Venus, o tú, léela y después la traduces. O tú le dice que con eterno imperio al mundo guías, y a dioses y hombres fulminando tierras. ¿Qué crimen tan atroz ha cometido mi Eneas contra ti, que los troyanos, para que tantos duelos hoy culminen con ver que el orbe entero se les cierra por ser su meta Italia? A ver, no te tocó tan difícil, pero igual tradúcelo en prosa. ¿Cómo lo dirías en prosa? No, en este caso no es tan diferente, pero igual. Reordena, el ejercicio consiste en reordenar las palabras como las redactarías en prosa. ¿De dónde dice o tú? ¿Con exactamente las mismas palabras? Salvo que tú encuentres que alguna palabra es difícil y la quieras sustituir con una más fácil. Imagínate que lo estás explicando a un niño de quinto básico. Ya, acá Venus le dice... No un resumen de lo que dice. Tienes que decir exactamente lo que dice, pero reordenado en el orden que las palabras castellanas, o sea, en que en castellano las palabras se ponen en prosa. Exactamente la misma frase, pero en prosa. Es como una traducción en prosa. Por eso no entiendo el ejercicio. ¿No entiendes? No. Quizás te puede... María José, ¿entiendes el ejercicio? Sí, Venus le dice... No, Venus le dice. Tú eres Venus, tienes que decir exactamente lo mismo que está diciendo Venus, pero como si estuvieras hablando en prosa. O tú que guías con eterno imperio el mundo, y a dioses y hombres aterras fulminando. No, en castellano, en prosa, el verbo va primero. Y aterras, aterras a dioses y hombres. Este fulminando no es prosa, este lo puedes cambiar. Con mirada... no sé, tengo que cambiar fulminando. Fulminando significa tirando rayos. Y espantas sería como a dioses y hombres tirando rayos, lanzando rayos. ¿Qué crimen ha cometido, qué crimen atroz ha cometido Eneas contra ti? Sí, ese tal cual. Que los troyanos... No, que los troyanos ya no funcionan en prosa. Para que hoy culminen tantos duelos. Para que en prosa tienes que repetir, porque sería, ¿qué crimen tan atroz? Eso también tal cual. ¿Qué crimen tan atroz ha cometido mi Eneas contra ti? ¿Qué crimen han cometido los troyanos? Porque aquí, digamos, en poesía abrevia, pero en prosa tienes que decirlo como llanamente para que se entienda todo. ¿Qué crimen han cometido los troyanos para
para que hoy culminen tantos duelos. Y Este con ver, culminen este culminen no es muy claro, ¿no? En prosa, en lenguaje terminen, normal, terminen. Bueno, yo diría culminar sería aquí para que Como tengan, alcanzar la cima, que lleguen a culminar. claro, a una cima tan alta de duelo, a un duelo tan terrible, ¿no? Claro. Y con ver que el orbe entero se le cierra. El orbe no es lenguaje así La- como. Acá la palabra que el no ver entiendo es el punto básico. que la tierra Que la tierra entera entera, sí. se le cierra por ser su metitalia. Por ser es muy breve para la. Siendo su metitalia. Claro, dado que su su meta es Italia. meta es Italia, sí. Claro, Y tienen que hacer este ejercicio para tener claro que están entendiendo exactamente lo que dice, ¿no? claro, Háganme, vamos a, después de descansar, como yo me voy a demorar unos 20 minutos, descansen unos 10 y alguien podría preparar una frase más después. Una, por ejemplo, podría ser una que viene después. Bueno, elijan una de las que siguen y después podemos seguir 5 minutos de nuevo este ejercicio antes de seguir. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña pausa ahora. Profesor, ¿Sí? antes de la pausa, con la Trinidad Torres queremos hacer al autor Apuleyo. Ah, ya, eso también. Sí, ojalá que para la próxima módulo, los que lo tengan claro, ahí recuérdamelo ahí a la próxima, cuando lo demos para que lo anoten. Vamos a interrumpir ahora. Nos vemos en un ratito.